En los inicios del teatro, para iluminar a los actores y a todo lo que estuviera en escena, se utilizaba una fuente de luz natural, es decir, el sol. El sol fue utilizado por muchas civilizaciones, por ejemplo, los griegos. De hecho, la construcción de los teatros griegos estaba pensada a nivel de arquitectura teniendo en cuenta el elemento del sol en su movimiento a la hora de amanecer y de anochecer, de modo que en la hora ideal el sol estuviera pegando directamente hacia los actores. Esta idea fue utilizada también por otras civilizaciones, por ejemplo el teatro romano o inclusive en Japón en el teatro No, que eran teatros que se hacían al aire libre. La implementación del fuego en escena fue gracias a los dramas sánscritos de la India y con esto también la invención del snuff boy, quien era el encargado de cambiar las luces en escena para que éstas dieran una mayor brillantez, aunque había que tomar en cuenta que también al usar fuego en escena podía crear incendios que a veces no se podían controlar. La idea de iluminación con Apia habla sobre la tridimensionalidad, dramatización y ritmo en la iluminación. Es así que matiza emociones y subrayando puntos esenciales del diálogo. Su iluminación se produce por 4 formas diferentes, las cuales son las diablas fijas situadas entre bambalinas, las candilejas encargadas de iluminar el decorado y los actores por delante y desde abajo, aparatos completamente móviles y manejables para proporcionar un rayo preciso, y finalmente la iluminación por transparencia, así como iluminar el telón por el lado opuesto al público. Ahora, con respecto a McCandless, habla que su iluminación debe de ser motivadora y motivante. Es así que refiere de la realidad y esta se pone en escena. Por ejemplo, tenemos tapar el sol, ya sea con luz natural o con luz artificial. Sus funciones de la luz, según McCandless, son ubicación, composición, visibilidad y estado de ánimo. Estos permiten tener un mayor control de intensidad de la luz y entendimiento de lo que se quiere representar en escena. Apia, suizo diseñador industrial y artístico. Se desarrolló durante la preguerra. Es un apasionado por la música. Entre sus ideas está la tridimensionalidad. Apia considera que la luz en escena debe crear atmósferas y debe transmitirnos emociones. Para Apia existen 3 fundamentos principales: unificar, crear atmósferas y accionar en escena. Hablemos ahora de McCandless. McCandless fue un estadounidense que creció en el contexto entre guerras. También vivió parte de las consecuencias de la crisis económica de los años 20. A McCandless se le adjudica la creación del primer método para iluminar una escena. Además, a McCandless le gustaba mucho la idea de crear tridimensionalidad a partir de la luz, y según él, las principales funciones de la luz eran la de la ubicación, la composición, la propia visibilidad y crear estados de ánimo. Bueno, hablemos ahora de Jan Rosenthal. Ella fue una figura muy importante en la historia de la iluminación escénica, puesto que fue la primera mujer diseñadora de iluminación escénica. Ella desempeñó este rol dentro de la compañía de Martha Graham. Además, estudió junto con Stanley McCandless. Martha Graham. Ella fue una estadounidense bailarina y coreógrafa quien desarrolló la teoría sobre el Washington Lights. Aquí ella usaba este método en sus presentaciones, especialmente en danza. También escribió un libro llamado Arts of the Light. Ella fue pionera en este tema. Peggy Clark estudió iluminación y diseño escénico en Yale. Fue asistente del maestro Oliver Smith y cabe resaltar que estuvo en 78 producciones de Broadway, donde se desarrolló como iluminadora y diseñadora escénica. Hablemos ahora de Taron Moser. Ella es una figura importante dentro de la iluminación escénica, puesto que tiene varios logros dentro del campo. Ella comenzó estudiando diseño técnico e iluminación en Yale. Inició su trabajo dentro de una compañía teatral en Nueva York, experimental.
ganó su primer premio Tony por mejor diseño de iluminación en 1972. Además, Sharon Moser tiene el logro de ser la primera diseñadora de iluminación en utilizar una consola digital en Broadway.